Para impartir esta conferencia, la va a impartir la licenciada Mónica Rodríguez González. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Intercontinental. También tiene el diplomado en tratamiento psicopedagógico para niños con problemas de aprendizaje universal por la Universidad Intercontinental. Tiene un máster en arte de programación neurolingüística por Ibarra y Associates. Tiene el diplomado en tanatología y el diplomado en apoyo y acompañamiento tanatológico por el Instituto Mexicano de Tanatología. Es líder certificada en yoga de la risa. También es instructora para talleres y grupos basados en filosofía de Luis H. Hay, ponente del Instituto Mexicano de Tanatología desde hace varios años, terapeuta en cuencos tibetanos y vibración sonora. Yo le voy a ceder el micrófono y quiero agradecer públicamente a la licenciada Mónica Rodríguez por impartir esta conferencia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un honor que el Instituto Mexicano de Tanatología me hace al invitarme a compartir con ustedes de este tema tan sensible que es la muerte de alguno de los progenitores en un niño. Esta conferencia, como nos decía el ingeniero, se titula Papá o Mamá ya no está. Gracias. Bueno, y me gustaría comenzar esta charla pidiéndote a ti que recuerdes cuando tú eras pequeño, cuando eras una niña o un niño de 4, 5 o 6 años. ¿Qué te hacía feliz en esa etapa de tu vida? ¿Qué te hacía sentir seguro o segura? Ahora, por favor, recuerda cuando tenías 7, 8, 9, 10 años. ¿Te acuerdas de alguna de estas edades? ¿Qué es lo que te está causando el recordar tu infancia? Probablemente puedas sentir nostalgia, quizás tristeza, a lo mejor ternura, alegría, amor. Con certeza tú sabes la importancia que tiene papá y mamá en la vida de sus hijos. Lo sabes porque tú mismo lo has experimentado, ya sea teniéndolos o no. Y mira cómo digo en la vida y no solamente en la infancia. Y de ahí parte todo. Sin embargo, en ocasiones, las circunstancias hacen que papá o mamá muera y ya no esté físicamente con nosotros. Entonces es muy importante detenerse unos minutos y cuestionarnos cómo me enfrento yo a este hecho, al hecho de la muerte. Y cómo lo hace la cultura de la que yo provengo. Habiéndote contestado estas preguntas, entonces la que sigue es, ¿cómo puedo hablarle a un niño de la muerte de sus padres? Bueno, lo primero y muy importante que sepas es que mientras más conciencia tiene un niño, más dolorosa es la pérdida. No es lo mismo la muerte de un padre que la muerte de una madre. Se viven de manera diferente. Si el niño ha vivido previamente la experiencia de la muerte, de otras pérdidas, como por ejemplo la más natural, sería la muerte de los abuelitos, por ejemplo. Es la más probable que suceda, ¿no? ¿Cómo vivió el niño este proceso? ¿Lo tuvieron presente? ¿Lo consideraron respecto a sus necesidades, respecto a su dolor? Recordemos siempre que el niño vive los sucesos de una manera diferente a como las vive el adulto. Así que las teorías de los niños respecto a la muerte suelen estar muy condicionadas por su edad, por la limitación en su desarrollo cognitivo, su grado de madurez, su madurez emocional, su capacidad o no de conceptualizar las experiencias vitales que tiene él, las propias, y también las de otros iguales que les hayan platicado.
todo lo cual hace que estas experiencias y que estas explicaciones estén salpicadas en el niño de miedo y que sean pues difíciles de digerir a nivel emocional, dependiendo por supuesto de cada edad en la que se encuentra el pequeñito. Así que hoy en día nuestra sociedad occidental, ojo, en la sociedad occidental, porque en la oriental no sucede lo mismo, en la sociedad occidental hablar de la muerte es casi de mal gusto. Es de mal agüero, no la llames, no la nombres porque la estás invocando, ¿no? Entonces evitamos de muchas maneras, de muchas formas, por todos los medios de mirar de frente a este hecho natural de la vida. La muerte se tapa, se oculta, se aleja, como si morir fuera en realidad una equivocación, fuera un error, que no tiene que pasar o pasarnos a nosotros, o al menos no en este momento. Pero yo te pregunto, ¿en qué momento es oportuno la muerte? Para nosotros, realmente en ningún momento. La muerte no avisa, la muerte llega inesperada. Entonces, ¿por qué evadirla? ¿Por qué ocultarla? ¿Por qué no hablar de ella? Incluso la palabra muerte o morir nos incomoda. Y por eso usamos eufemismos o usamos palabras que suavicen en determinado momento lo que queremos decir realmente. Por ejemplo, no decimos murió, ¿no? Decimos se ha ido a un largo viaje, o ahora está en otro lugar, o ya descansa en paz, pero no ocupamos el término muerte. Y la realidad es que es importante que hablemos con las palabras y ocupemos los términos que hablan y expresan la realidad. Acuérdate siempre que al niño hay que hablarle con franqueza, porque el niño entiende de manera literal. Así que decir murió, aunque pudiese parecer cruel, es necesario. La realidad es que somos los adultos, precisamente, los que nos damos a la tarea de no querer soportar el dolor y la pena del niño. Tratamos de evitarle el sufrimiento por todos los medios, por lo menos el sufrimiento en exceso. Y sobre todo si se trata de un ser querido, en este caso papá o mamá. Es como si por resultarnos insoportable su dolor, quisiéramos fingir que no ha pasado nada. Negamos, alejamos, racionalizamos lo que sucede con el fin de evitar el dolor que tanto estamos temiendo, que es el dolor del niño. Y sabemos que esto lo hacemos de una manera, como una forma de expresar nuestro amor, es querer proteger al niño. Sin embargo, esto, lejos de ayudarlo, complica mucho las cosas. Así que nosotros lo que tratamos de hacer es convencer y convencernos con argumentos. Por ejemplo, cuanto menos sepa, pues menos va a sufrir. Se le va a pasar pronto. Que no nos vea que estamos tristes y así no la va a pasar mal. Hay que distraerle. Hola, buenas tardes. No le puede afectar tanto porque está muy pequeñito. Si te preguntan, dile que no pasa nada, que todo está bien. No le hables de lo que ha pasado, ya que se puede asustar y no queremos que la pase peor. No puede afectarle, todavía no se entera y entonces caemos en un complot del silencio y no hablamos con la verdad con el niño. Así que ocultar, temer, callar, dar respuestas y explicaciones erróneas sobre lo que sucede a nuestro alrededor, solo va a hacer que la experiencia de la muerte, además de resultar sumamente dolorosa, pueda convertirse en algo complicado y tal vez hasta algo patológico. Con nuestras conductas de evitamiento, los niños no están preparados para todo lo que es inevitable y doloroso.
y que, bueno, nadie estamos exentos de vivir. Así que su frustración es tan grande y sus recursos son tan escasos porque lo hemos querido siempre proteger, que la posibilidad de una elaboración adecuada, pues probablemente sea difícil. Así que fíjate lo importante entonces, que es empezar con nosotros a trabajar el tema de la muerte. Los niños siempre se preguntan, los niños intuyen, los niños conocen de alguna forma la existencia de la muerte. Y si no tienen respuestas o estas respuestas pues les causan confusión, no son claras, ellos van a elaborar sus propias teorías acerca de lo que significa morir. Y estas teorías justamente siempre están limitadas y están marcadas por el pensamiento egocéntrico, fantástico y por el saber emocional que tiene el niño. Entonces aumenta su angustia y aumenta su malestar. Por lo tanto, no debemos nunca dejar a un niño a solas con su mundo de fantasía. Nunca cuando está viviendo un duelo. Cuando nos pregunta es porque el niño necesita saber, necesita aclarar lo que él mismo está construyendo en su mente. Es importantísimo fijarse en qué es lo que el niño está preguntando y responderle de acuerdo a su edad. Pero siempre, siempre hay que ser sinceros sobre sus dudas. Esto lo que va a hacer es que va a calmar esta curiosidad, pero sobre todo esta angustia, estos miedos, estas fantasías que ellos están creando en su mente. Y también, por supuesto, contestarles con la verdad y de acuerdo a su edad, le va a permitir también aprender a confiar en nosotros. Es de vital importancia saber cómo va adquiriendo el niño el concepto de muerte y de estar muerto a lo largo de su desarrollo evolutivo. Es importantísimo saber qué entiende, qué es lo que se está preguntando y con qué está fantaseando dependiendo de su edad, para poder ayudarle a que se aproxime a una realidad que sea veraz y que sea menos angustiosa para él. Estar en duelo, pues es doloroso, la misma palabra lo dice, ¿no? Pero mucho más doloroso y mucho más angustioso es estar en duelo y dejar que tus fantasías te aterroricen. Así que los niños necesitan nuestra ayuda y nuestro acompañamiento, porque su concepto de muerte justamente está en construcción, está apenas formándose, así como su propia elaboración del duelo. Y bueno, déjame contarte que lo fundamental es preguntarles, que ellos te expliquen, que ellos te cuenten lo que están pensando, lo que entienden de la muerte, para que de esta manera nosotros podamos saber lo que aún necesitan aprender, lo que aún necesitan asimilar, procesar a nivel emocional. Es muy importante también tener en cuenta que entender lo que significa la muerte no solamente es una cuestión de razón, sino que la emoción juega un papel sumamente importante. Nosotros podemos explicarle a los niños lo que la muerte significa con toda la veracidad posible. Y aún así, ellos pueden seguir aferrados a sus teorías o construcciones fantaseadas. Comprender la muerte, entonces, requiere de un proceso largo, de un proceso emocional, porque saber no es lo mismo que asimilar lo que se sabe. Es normal, por supuesto, que durante un tiempo sus fantasías sobre la muerte y sobre la realidad coexistan simultáneamente hasta que ellos vayan procesando y conforme vaya avanzando este proceso, que tarda, por supuesto,
el tiempo al ritmo de cada pequeñito. Lo que sí es importantísimo dejar bien claro es que jamás debemos decir algo que sea falso, porque negar no es más que alejar a los niños de su capacidad para desarrollar recursos y para poder avanzar en su crecimiento. Así, cuando el niño te pregunta si su mamá se va a morir, va a ser igual de consternante contestarle al niño un sí rotundo o un no rotundo. Responder que su mamá jamás se va a morir es alimentar una negación que en un inicio pareciera que va a consolar al niño y también nos consuela a nosotros mismos, pero que en realidad es insostenible. Los niños intuyen lo que les decimos y intuyen que esto que les estamos contestando no es del todo la verdad. Notan nuestra angustia, notan nuestro miedo, y lo que suelen hacer entonces pues es buscar otras fuentes de información donde poder refutar nuestra respuesta. ¿Por qué? Pues porque no les convence. Ellos están percibiendo que hay algo más atrás. El problema es que las informaciones que adquieren afuera pueden ser todavía mucho menos fiables o incluso más terroríficas, como las que elabora su propia fantasía, al ritmo de su mundo cognitivo y de la construcción de sus pensamientos y de sus conflictos emocionales por resolver. Por ejemplo, este pequeñito que piensa, mi mamá nunca va a morir porque yo siempre voy a ser un niño muy bueno. ¿Y qué pasa el día que mamá muere? ¿Con qué se queda el niño? Por el contrario, responder con un sí rotundo puede llevar al niño también a tener un estado de muchísima angustia, porque es posible que todavía no disponga de las defensas necesarias para poder sobreponerse a una verdad tan cruda como es esta, ¿no? La muerte es un concepto que se va dirigiendo de a poquito, de poco a poco, y que requiere de ciertos mecanismos para poder sobrellevarlo. Pero en ningún caso se le debe explicar con mentiras, nunca. Como adultos, nosotros podemos ir dando información, siempre veraz, en pequeñas dosis que el niño pueda asumir. El niño que pregunta si su mamá se va a morir, lo hace fundamentalmente por la angustia que le está generando el quedarse solito. En realidad está preguntando, ¿quién me va a cuidar? ¿Qué me va a pasar si me quedo solo? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces, nosotros podemos recoger su angustia y decirle que su mamá va a cuidarle y estar a su lado siempre que pueda. Y que, aunque es verdad que todos los seres vivos nos podemos morir o nos morimos, él puede estar seguro de que le van a cuidar y de que le van a querer. Así que con esta certeza, vamos a ver qué es lo conveniente antes de que suceda el fallecimiento de papá o de mamá. Bueno, pues lo más conveniente definitivamente es no apartar a los niños de la situación. Acompañarles en el duelo no significa apartarle de la realidad que está viviendo con el pretexto de ahorrarle sufrimiento. No, no se trata de eso. Sería muy conveniente implicarles de alguna manera en el cuidado del enfermo terminal, si es el caso de una enfermedad larga, de una enfermedad degenerativa, y ponerle al niño una tarea, estar encargados de hacer algo de acuerdo a sus capacidades, a su edad, a su madurez. Por ejemplo, acercarle el vaso con agua o darle el pañuelo si lo necesita,
o será el encargado de mojar el algodoncito con agua e hidratarle sus labios cuando ya esté muy avanzada la enfermedad. Hay cosas que el niño puede hacer y estar cerca de papá o mamá en estos momentos. Es importante, además, por supuesto, que él vea que cada uno de los miembros de la familia tienen un papel. Y si es necesario, hay que ayudarles a encontrar cuál es ese papel que ellos pueden desempeñar. Es importante también que los niños y también los adolescentes, por supuesto, puedan despedirse de su papá, puedan despedirse de su mamá, si así lo desean. Sobre todo cuando el enfermo mantiene conciencia. Pero si aún estando inconsciente, por supuesto que es importante que se le permita a los niños despedirse de papá y mamá. Así la muerte se va a convertir en algo real. Le será de alguna manera más fácil, y que conste que pongo fácil entre comillas, pero es así, hacerse a la idea de que la persona querida se ha ido para siempre. Es bueno que el niño lleve al enfermo, a papá o a mamá, le lleve dibujos o le lleve algún regalito que lo haya hecho él, algo personal, una plantita, una hojita que cortó de la calle cuando venía de regreso de la escuela, algo que para él signifique. Es muy importante que se le permita dárselo a papá o a mamá que están enfermos, que están agonizantes. Y por supuesto que para él esto va a consolidar buenos recuerdos que contribuyen muchísimo a poder suavizar el dolor de la pérdida. ¿Y qué sucede después? ¿Qué sucede después de la muerte? Bueno, pues debemos permitir que vean el cadáver si lo desean. Y sería muy conveniente que participen de los ritos funerarios, por ejemplo, el velatorio, el entierro, el funeral. Los ritos son muy útiles, ya sea un acto de liturgia oficial de cualquier religión, o sea simplemente el ir y colocarle una flor en un lugar especial. Es muy importante, por supuesto, tomar en cuenta cómo fue la muerte, porque si la muerte se suscitó de una forma violenta, por un accidente, el cuerpo quedó muy impactante, este tipo de casos sí no es recomendable que el niño vea el cadáver. Pero sí puede acercarse, por supuesto, al féretro y puede también participar en todos los rituales que él desee participar. Súper importante que esto se lleve a cabo. Así que, bueno, es importante que el niño también se dé cuenta que es uno más entre todas las personas que están compartiendo el dolor de la muerte de su padre o de su madre tan amados. Todo ello le puede ayudar a comprender, le puede ayudar a aceptar la muerte y facilitarle el proceso de duelo. También es muy aconsejable explicarles previamente cada situación en donde el niño decida hacerse presente, decida participar y acompañarlos en aquello que quieran hacer. Es decir, si van a ir al funeral, explicarle cómo es un funeral, qué es lo que va a suceder. Si va a ir a una misa o a un ritual religioso, explicarle cómo se va a llevar a cabo. En la situación actual en la que estamos viviendo por la pandemia, bueno, pues también es importante que el niño conozca cómo se están llevando a cabo en estos momentos los rituales y cómo puede participar. Hay muchas maneras de poder participar si la muerte ha sido por la pandemia, debido a la causa del COVID. Entonces, hay muchos rituales que pueden hacer y es muy importante explicarle a los niños siempre el proceso de muerte con algo que ellos puedan entender, como por ejemplo, si vivieron ya la muerte de una mascota
o con una plantita y cómo va desarrollándose esta planta, que es un ser vivo, y cómo al final llega a secarse y a morir. Entonces, esto es muy importante. Si ellos, los niños, deciden ver el cadáver, bueno, por supuesto que lo hagan siempre acompañados de una persona que sea muy cercana y es conveniente que pueda contestar esa persona las preguntas que el niño pueda plantearle y que la persona sea capaz de clarificar sus dudas. Recuerden, siempre hay que fijarnos bien en lo que el niño está preguntando para no explicar de más. Si no quieren ver el cadáver ni quieren participar en los ritos funerarios, también se les respeta. No hay que obligarlos. Y conviene muchísimo evitar estos sentimientos de culpa de no haber querido hacerlo. No hay que, por favor, no hay que hacer sentir culpables a los niños ni a los adolescentes. Hay que respetarlos en sus decisiones. También, por supuesto, que es natural conservar las fotografías y los recuerdos del progenitor fallecido, pero no conviene tampoco convertir la casa en todo un santuario. Conviene favorecer la expresión de las emociones, sí, y la comunicación empática siempre. Hay que evitar frases como no llores, no estés triste, tu llanto no lo va a revivir, porque estas frases lo único que logran es que se aborte esta expresión de las emociones y poder, pues están impidiendo de alguna manera que el niño se pueda desahogar. Es muy importante que hablemos de papá o de mamá que fallecieron y esto es importantísimo que se haga quitándonos la idea de que si los mencionamos podemos hacer sufrir al niño. Al contrario, esto le va a ayudar mucho al niño a poder elaborar la pérdida de la muerte de papá o mamá. Hay que hablar de la persona fallecida siempre con toda naturalidad. Así que, cuanto más pequeñito sea el niño, más útil puede ser el juego, el dibujo o la dramatización. Por otra parte, no debemos olvidar que los niños manifiestan su dolor por la pérdida de una manera diferente a como la manifestamos los adultos. Y ellos pueden mostrar cambios frecuentes de humor, pueden mostrar falta de atención en la escuela, en casa también, pueden presentar anomalías en el sueño, en su alimentación. Así que es sumamente importante que los niños comprendan que cuando un ser vivo o cuando una persona muere, jamás va a volver a estar viva. Se trata de que comprendan que la muerte es algo permanente. Y por supuesto que no es un estado temporal. En su día a día, la muerte normalmente aparece como algo reversible. Nosotros lo vemos muchísimo con los personajes, ¿no? de las caricaturas, con los personajes de sus juegos, con los dibujos animados, las historias, los cuentos, cómo el niño está jugando con el aparatito y lo mata y luego lo necesita otra vez en su juego y lo revive y lo incorpora al juego. Bueno, pues precisamente esto es la parte que nosotros tenemos que hacer con calma, que el niño vaya comprendiendo. ¿Por qué? Porque depende, como decía en un principio, de cuál es el desarrollo cognitivo que está teniendo el niño en ese momento. Así que, bueno, pues como les decía, también las caricaturas nos refuerzan esto, nos lo refuerza todo. Así que nosotros hay que empezar a trabajar sobre esta parte con los niños, porque para ellos es muy frustrante después darse cuenta que esta temporalidad no es real y que papá o mamá no van a funcionar como funcionan los personajes en sus juegos.
Papá o mamá no van a poder revivir, no van a regresar. ¿Cómo nosotros reforzamos esta parte de la temporalidad de la muerte en los niños? Bueno, pues tristemente la reforzamos con frases que así hemos aprendido, pero que no es lo correcto. Decirle, tu mamá ya está en otro lugar, papá se ha quedado dormido en un sueño muy largo. Esto, ojo, nunca se lo debemos de decir a un pequeñito, a un niño, nunca, porque para ellos es generarles mucha angustia, mucho miedo, incluso les generamos problemas de sueño. Ellos se temen quedar dormidos precisamente porque puede sucederles lo mismo en el sueño que les sucedió a papá o a mamá. Así que a los niños siempre hay que decirles las cosas como son, porque los niños entienden de manera literal. Si el niño sigue creyendo que la muerte es temporal, se va a sentir muy frustrado durante mucho tiempo, porque en su deseo no cabrá pues otra cosa aparte de pensar que papá o que mamá, que ya murió, va a regresar. En algún momento va a regresar. Por eso no es raro cuando nosotros escuchamos a los niños que dicen, por ejemplo, que mamá va a venir para mi fiesta de cumpleaños, pero mamá ya está muerta. También hay chiquitos que mencionan, mamá, dile a mi papá que venga para mi festival, yo quiero que mi papá esté en mi festival. ¿O qué tal también cuando se le dice al niño la noticia de la muerte de papá o mamá? Y hay pequeñitos que en ese momento no lloran. Están, por supuesto, en un estado de shock y ellos continúan con su juego. No es de extrañarnos que encontremos este tipo de reacciones en los niños. Así que al volver, es muy importante que la persona tome en cuenta y que quede bien claro que cómo explicarle al niño que es papá o mamá, ya está muerto, que ya no va a volver más, que su cuerpo, y esto es bien importante, ha dejado de sentir, ha dejado de pensar, ha dejado de ver lo que nosotros hacemos. Porque solo las personas que están vivas pueden ver, pueden sentir, pueden hablar. Esto es tan importante y es fundamental para explicarle a los niños la muerte como un final del funcionamiento del cuerpo y de los sentidos, porque de esta manera podemos ayudar al niño a elaborar adecuadamente su despedida. Así que bueno, después, por supuesto que podemos hablarle. Permítanme un momento que ya me perdí aquí. No puedo mover el mouse. Gracias. Ok, gracias. Después nosotros podremos hablarle de nuestros sentimientos, de que siempre, siempre nos vamos a acordar de ella o de él, porque siempre estará en nuestro recuerdo y estará en nuestro corazón. Y es ahí justamente en el mundo emocional, en el mundo de los recuerdos, donde la persona va a vivir para nosotros, donde la vamos a recordar riendo, cantando, contando historias, enseñándonos lo que ahora sabemos, haciendo las cosas que le gustaban, etc. Cuando las personas morimos, empezamos a vivir en el recuerdo de los que se han quedado y que la han querido o que nos han querido. Y justamente así es como nosotros podemos hacerle entender a los niños. Y quiero compartirles a ustedes este diálogo de papá y mamá hablando, de papá y el hijo hablando respecto a la muerte de mamá. Fíjense, papá, dice el hijo, si mamá ya no me ve y ya tampoco yo la veo a ella, ¿mamá no es nada?
¿no existe? Y el papá contesta, no, hijo, mamá es muchas cosas. Es todos los recuerdos que tenemos de ella. Es todo lo que hemos compartido y todo lo que nos ha querido y enseñado. En mis recuerdos la veo viva, como siempre. Y el niño le dice, pero ella ya no está viva, se ha muerto. Su cuerpo ya no está y ella tampoco. Y el papá contesta, no, no está viva, pero está en todos los recuerdos que tengo de ella. A mí me ayuda a pensar que está en mi corazón. Y el niño le dice, ella me cantaba antes de dormir. El papá contesta, sí, a eso me refiero, hijo. Ese es el recuerdo que puedes tener de mamá para que ella siempre esté contigo. También es sumamente importante, por supuesto, que la razón de la muerte de papá o de mamá que le demos al niño vaya encaminada a hacerle comprender que los pensamientos, que los sentimientos de enfado, de rabia, de celos que el niño en algún momento tuvo, nunca pueden provocar la muerte. Nunca. Aclararles que no tienen la culpa y ayudarles a situar la causa de la muerte en algo físico. Esto, situar la causa de la muerte en algo físico, es muy tranquilizador para los niños. La explicación que les demos siempre debe estar adecuada a su edad. La causa puede quedar clara sin entrar en detalles y especialmente cuando se trata de muertes violentas. Es importante nunca utilizar metáforas relativas a la causa de la muerte de la persona, porque aunque nuestra intención sea suavizar o sea amortiguar lo que ha sucedido, lo que nosotros podemos provocar realmente es una mayor confusión y una angustia. Así que explicar que la muerte es universal e irreversible, que nuestro cuerpo deja de funcionar y que esto está siempre motivado por una causa física, ayuda al niño a comprender el concepto de muerte, pero tal vez no en toda su magnitud. Existe también una última pregunta, y ¿es la muerte verdaderamente un final? Físicamente, sí lo es, y así hay que dejárselo claro a los niños. Pero nuestra explicación científica sobre la muerte no es la única que nos define. Las personas también tenemos creencias religiosas, tenemos creencias espirituales o filosóficas sobre el final de la vida. Y estas creencias tratan de darle un significado a lo que sucede después de la muerte. Incluso si nosotros escuchamos a los niños, ellos también tienen sus propias creencias, tienen sus propias teorías sobre dónde ha ido papá o dónde está ahora su mamá, ya que están muertos. Puede ser en las nubes, puede ser en las estrellas, en fin. En general, los seres humanos necesitamos dar una continuidad no corpórea a la vida y permanecer vinculados a nuestros seres queridos de una manera espiritual. Quizás algunos adultos no tenemos claridad sobre cuáles son sus propias creencias acerca de lo que sucede después de la muerte. Y por eso se evita hablar con los niños. Sin embargo, lo que hacemos es complicar las cosas. No importa si no tienes claridad, no importa si tienes dudas, no importa si no tienes las respuestas para todo. Los niños pueden escuchar de nosotros que en realidad no sabemos lo que hay después de la muerte y que realmente nadie lo sabe. De lo que se trata es de saber reconocer nuestras propias limitaciones, de acercarnos al niño no como sabedores de todo, sino como personas que también somos limitadas, tenemos dudas,
tenemos preguntas que aún no se resuelven. Hay misterios en la vida que son iguales para todos. Así que tomando esto en consideración, vamos a ver cuáles son, de manera general, las respuestas cuando muere papá o mamá en los niños de 2 a 5 años. Bueno, pues puede presentarse la confusión y empezar a buscar a la persona fallecida. Por supuesto que puede haber regresión. Por ejemplo, se chupan el dedo o quieren otra vez el biberón. Si ya estaban entrenados en su control de esfínteres, puede haber una regresión y comiencen a tener enuresis, a orinar la cama, hacerse incluso también popó. Y bueno, también, por supuesto, pueden empezarse a chupar el dedo. Puede haber también falta de apetito. Puede haber problemas en el sueño. No quieren apartarse del progenitor sobreviviente. Y esto es angustia, es meramente angustia. Ellos presentan estados de ambivalencia que se alternan con frases de preguntas y de expresión emocional que puede estar llena también, al mismo tiempo de querer saber todo y tener mucha curiosidad, puede estar también llena de silencios, llena de indiferencia. Pero estas conductas son normales en los niños de esta edad. También, por supuesto, que puede haber irritabilidad. Estos pequeñitos pueden pasar por fase de mucha rabia, de mucho enojo, por sentirse abandonados, por haber sido abandonados. Y entonces podemos ver en ellos rabietas, berrinches. El miedo a que también les abandone el otro progenitor, porque su gran miedo inconsciente es, ¿y ahora quién me va a cuidar? Y entonces viene la ansiedad de separación y no quieren soltar al padre sobreviviente. Quieren estar todo el tiempo con él. Y por supuesto también estrecha vínculos afectivos con alguien que se parezca a la persona fallecida. Entonces puede ser que su Miss del kinder, por ejemplo, le represente de algún modo a mamá. Y entonces empieza a crear vínculos afectivos con su Miss de una manera muy particular. ¿Qué pasa con los niños de 6 a 9 años? ¿Cómo responden? Bueno, pues en ellos puede presentarse la negación de lo ocurrido, puede aparentar indiferencia como un mecanismo de defensa ante el dolor tan fuerte que está sintiendo. Puede haber idealización de la persona que murió, idealizan a su padre, a su madre, y esto le permite tener una relación imaginaria con ellos. Puede presentar también culpabilidad, sobre todo si no pueden expresar la tristeza que ellos sienten. Por eso es muy importante acompañarlos y observarlos y escuchar lo que están diciendo, cómo se expresan, y también hablar de lo sucedido para que puedan expresar sus sentimientos, sus emociones. Pueden tener, por supuesto, mucho miedo y estar muy vulnerables, y esto los puede llevar a manifestaciones de agresividad con las personas que están en su entorno. También asumir el papel del fallecido, como por ejemplo, cuidando al hermanito pequeño. Y asumen el rol de mamá, cuidando al hermanito. O asumen el rol de papá, protegiendo a mamá y a los hermanitos.
Y entonces empieza el niño a tener responsabilidades que no le corresponden. Y por supuesto puede presentar problemas de conducta y puede presentar también bajo rendimiento académico. La duración de un duelo normal en los niños pues puede ser muy variable, puede ir de pocos meses relativamente a un año. La mayoría de los niños que sufren la muerte de sus padres, de alguno de sus progenitores, superan el duelo sin grandes complicaciones, elaborando la pérdida de una manera muy adecuada. Ok. Perdón, es que este mouse me está haciendo de las suyas. Ok, entonces continuemos con nuestra conferencia y vamos a hablar acerca de que en la edad infantil también inciden ciertos factores de riesgo para presentar complicaciones en el duelo. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, que haya un ambiente inestable con alternancia de la figura responsable que cuida al niño. Es decir, ahorita te dejo esta semana con tus abuelitos, la semana que viene te vas con tu tía y este fin de semana lo pasas conmigo y después te llevo otra vez a casa de tu tía y luego otro primo se ofreció y te vas a casa del primo y esta alternancia al niño le causa muchísima confusión. Entonces, ese puede ser un factor de riesgo para que se complique el duelo. También, por supuesto, la forma inadecuada de reaccionar del progenitor superviviente, ya que este va a ser el modelo que tenga el niño. Entonces, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, si el progenitor cae en una depresión muy larga, esto va a complicar mucho la interiorización de la muerte y el proceso de duelo que va a llevar el niño a cabo y, por supuesto, cómo va a formar este constructo de muerte y cómo lo va a llevar después a su vida de adulto. Así que también la existencia de segundas nupcias muy rápido, antes de que el niño pueda haber elaborado el duelo, cuando todavía se vive esta tristeza en casa, la relación negativa que hay con la nueva figura, la figura que viene como compañera o compañero de vida del padre sobreviviente. Recordemos que no viene a suplir a nadie, eso es importante. Pero si además el niño lo ve como que sí se lo quieren imponer como tu nueva mamá o tu nuevo papá, por supuesto que va a haber un rechazo. Entonces, esto es muy importante también que se tome en cuenta. La pérdida de la madre para las niñas menores de 10 años y la pérdida del padre para varones adolescentes. Esto por la identificación que hay con el progenitor del mismo sexo. La falta de consistencia en la disciplina impuesta al niño. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele bajar la guardia en los límites. ¿Qué pensamos? Pobrecito, acaba de morir su mamá o acaba de morir su papá, y entonces dejan que el niño haga lo que quiera, no hay estructura en su vida. Puede ser, como les decía antes, que se la pase brincando de casa en casa, no tiene una estructura, una disciplina. Y esto, por supuesto, que va muy en contra del proceso favorecedor del duelo. Así que recuerden que lo que le da a los niños la disciplina, lo que le dan los límites es esta contención, y el niño la necesita. Y por supuesto también que la muerte del padre o de la madre haya sucedido por un suicidio o por un homicidio. Así que estos predictores de riesgo van a permitir identificar a aquellos niños que necesitan apoyo y ofrecerle alternativas de prevención y de intervención. Los signos de alerta
para hacer pensar que se está en presencia de un duelo probablemente complicado, pues pueden ser muy variados. ¿Sí? Y recuerden, no es uno solo, hay que ver el contexto en el que se encuentra el niño. Por ejemplo, el llanto frecuente, las rabietas, los signos de agresividad, la apatía, la pérdida de interés por las actividades que antes le resultaban agradables, las alteraciones del sueño con pesadillas, el miedo a quedarse solo, el comportamiento infantil, el dolor de cabeza constante o cualquier otra dolencia física, la imitación de la persona que falleció, ya sea de papá o de mamá, la disminución del rendimiento escolar o el no querer incluso ir a la escuela, en fin. Por lo que se refiere a este punto, conviene, y ahorita que mencioné escuela, es importantísimo tener al maestro informado de lo que está sucediendo, para que él actúe con prudencia cuando el niño vuelva a clases, cuando el niño se reintegre al colegio. Y con prudencia me refiero no a no tocarle el tema de la muerte de sus padres, sino a saber por qué el niño está teniendo esas reacciones. ¿Sí? La muerte de un padre tiene siempre el impacto grande en la vida diaria de un hijo, de un niño, y la cambia absolutamente. Y este niño ahora debe de adaptarse a estos nuevos cambios, considerando también potenciales adversidades. Y estamos hablando de una gran pérdida, la pérdida de su padre, pero conlleva otras pérdidas. Por ejemplo, la disminución del ingreso familiar, tal vez haya que cambiarse de domicilio y por lo tanto a lo mejor tienen que cambiar al niño de escuela y por lo tanto el niño va a perder a sus amiguitos. Si quien fallece, por ejemplo, es la mamá, con frecuencia hay una reducción, una disminución tanto en la calidad como en la cantidad de los cuidados que se les da a los hijos. Y esta también es una gran pérdida y los niños lo resienten. Es muy importante resaltar que la adaptación psicológica del niño se ve comprometida si el acontecimiento o el suceso de la muerte del padre o de la madre tiene un intenso impacto en la vida de la persona que lo cuida, un impacto emocional grande. Por ejemplo, si el padre sobreviviente, como les decía hace un momento, tiene un duelo o una depresión muy prolongados, esto va a impactar mucho en la vida del niño y en cómo él pueda también elaborar este duelo. Así que, en conclusión, ¿cómo podemos hablar de la muerte de papá o de mamá con nuestros hijos o con nuestros niños? Los que tenemos cerca, si somos docentes, si trabajamos con ellos, con nuestros sobrinos, en fin. Es preferible que el progenitor superviviente o sobreviviente sea el que dé la mala noticia. Pero si esto no es posible, es importante elegir a una persona emocionalmente muy próxima al niño, con demostraciones físicas de cariño, con besos, con abrazos, con muchísimo amor, pasando con el niño todo el tiempo del mundo juntos, lo que él necesite, hablando siempre con mucha delicadeza, pero siempre con la verdad, sin mentiras, sin atragantamientos o sin titubeos, con un respeto a su mundo emocional, sabiendo esperar, dándole su tiempo, escuchando mucho, con mimos, con caricias. Es muy importante que cuando estemos con ellos podamos realmente tocar su alma, porque eso es lo que necesitamos
cuando damos una noticia de una pérdida así, desde el alma. El progenitor superviviente no debe esconder su dolor. Es conveniente que muestre al niño su fragilidad, que muestre sus sentimientos y que pueda compartir con él su tristeza. Hay que comentarles que no vamos a olvidar a la persona querida y que la vamos a seguir queriendo aun cuando ya está muerta. Vamos a hablarles sin temor, siempre disponiéndonos a la verdad. Hay que garantizarles siempre la estabilidad y retomar lo antes posible la normalidad de sus actividades. Aquí les quiero dar unas lecturas recomendadas para el duelo infantil. La primera de ellas es Paz, Papá se fue sin avisar, de Paulina Vergés. Cuentos para el adiós, de Begoña Ibarrola. Cuando faltan mamá o papá. Un libro para consolar a los niños, de Daniel Gripo. Mamá, ¿qué es el cielo?, de Marías River. Recuerda el secreto, de Elizabeth Kubler-Ross. Los niños y la muerte, de Elizabeth Kubler-Ross. Este libro en específico es un libro para adultos. Los demás son libros para que los niños, junto con el adulto, puedan realizar estas lecturas. Siempre, por favor, léanlos con ellos. Esto además va a crear un vínculo muy especial para que el niño se sienta contenido al transitar por su duelo. Pues con esto doy fin a esta conferencia. Los dejo con el ingeniero Zarco y para mí realmente ha sido un honor. Muchísimas gracias coincidir con ustedes en esta tarde. Muchas gracias.